¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página que nuevamente se les manifiesta a ustedes en sus pantallas, en sus dispositivos móviles tal vez o en cualquier lugar en el que estén visualizando este video. Bien. Y se materializa ahora, se hace cuerpo, Neque ex voluntate carris, no. Porque la emanación ya no es una emanación, es una inmanación, está inmanado, o sea, viene de adentro hacia afuera. Y Sebastián Porrini, ínclito, inmarcesible. Todo lo que viene de adentro, profesor, no siempre es bueno. No necesariamente. A veces hay mejor que... afuera que adentro. Sí. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Cómo le va, maestro? Bien, ¿Todo bien? Contento. Bueno, Michel Foucault, ¿no? Simplemente que yo tengo pelo y nada más. Bien, perfecto. Dejémoslo ahí. Perfecto. Pasa que, bueno, ahora... ¿Puedo seguir ahondando? Ahondando, mejor no. Mejor no. Ya bastante ahondó Foucault. ¿Cómo le fue en África? En África y había gente muy afectuosa. Bien. Bueno, en fin, no nos van a banear el canal. Estamos todos baneados. Bañados, más que baneados. Dos cosas importantes que no dijimos el lunes pasado. Si quieren ver las conferencias que dio el profesor Porrini en México, pueden consultar la página web de Asociación de Estudios Humanísticos que está en la descripción de este video. Y en segundo término, les queremos contar que este video está saliendo un lunes, que creo yo que es el primer lunes del receso escolar, con lo cual, el receso escolar de invierno que tenemos aquí en Argentina. Vamos a ver cómo dan los tiempos. Tal vez el lunes que viene no haya programa o haya algo distinto, no sé. Nos vamos a tomar por ahí unos días, porque tanto Sebastián como yo nos vamos a ir por ahí. Unos días. Son 15 días por ahí, va a haber alguna merma en la última página sobre todo, pero... Exactamente. No se desesperen que ya vamos a volver. Todo. Y ya la segunda parte del año, a partir de agosto en adelante, vamos a retomar el ritmo habitual de los programas, porque bueno, estamos pasando por tiempos un poco movidos, convulsos, con mucho trabajo, con cuestiones personales que no viene al caso que narremos, pero que a veces dificultan que nos veamos y nos encontremos. Sí. Y por favor, les pedimos, por favor, con mucha paciencia y con mucha entrega, que le den bola y le den manija al contenido que subimos, a todo el contenido que subimos. Tanto Sebastián y yo, en La Última Página, con el hilo, en Entre Líneas, pero también al contenido que sube nuestro querido amigo don Javier Pérez, que le pone mucho esfuerzo y mucha dedicación, y también está en una búsqueda de un estilo, como lo hemos buscado y hemos encontrado nosotros, así que ténganle paciencia que el canal, volvemos a decir, es un canal de estudios humanísticos. Exactamente, que ha amplio. Incorporado, más que dejado de lado algunas cuestiones. Diego, una visita parroquial, sí. El 2 de septiembre. 2 de septiembre, ahí está, muy bien. Es el 6º Congreso de Lengua y Literatura de la Asociación de Estudios Humanísticos. En presencia. Es presencial. Es presencial. En el Colegio Máximo, o sea, en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica San Miguel Arcángel. Cito en la calle Papa Francisco al 4000 y pico. Bien. Después vamos a... Igual. Hay un flyer allí, bueno. Es una sede. Es aquí en Argentina, en Buenos Aires, estrictamente en San Miguel. Pero bueno, quienes estén cerca pueden participar del 6º Congreso de Lengua y Literatura, que vuelve al lugar de origen, porque... Sí, exactamente, el primero se hizo ahí, Máximo, después lo hicimos en el Instituto Ángel de Lía, y ahora hemos vuelto al Colegio Máximo. 2 aclaraciones: el Congreso empieza a las 9 de la mañana, termina más o menos 4 de la tarde, ustedes saben que se puede extender un poquitito más, pero ahí hay muchos invitados especialistas, va a haber incluso opciones. Viene Hugo Mujica, ya lo puedo decir. Sí, ya está confirmado. Ya está confirmado. Viene Patricia Iglesias Torres, que es una gran escritora infanto-juvenil. Y bueno, estaremos nosotros también en alguna mesa y por supuesto los miembros de la asociación e invitados exteriores, como hacemos siempre. Hay cupo limitado. ¿Por qué? Porque el espacio está limitado, es decir, y ya hay inscriptos. Así que es muy... ¿Saben cuánto cuesta la inscripción? 2.000 pesos, nada más. Yo creo que el congreso más barato del mundo, sí. 2.000 pesos argentinos, que son $4. En fin, se entrega certificado y demás. Diego, listo. Bueno, ya pasé el aviso parroquial. Me parece importante tener en cuenta estos avisos. Hoy vamos a dedicar este programa de La Última Página, bueno, un poco la descripción del título del video, seguramente
da que decir, es una trinidad, como está diciendo Porrini, que es para mí la trinidad de la literatura medieval. Ay, qué maravilla. Y vamos a abordarlo desde tres grandes... en tres lenguas distintas. Tres lenguas, claro, no me salía la palabra, o sea, tres grandes representantes de la literatura nacional, en este caso española, claro. Italiana e inglesa, que estamos hablando de la Baja Edad Media, ¿no? Exactamente, siglo XIV. Siglo XIV aproximadamente. Y estamos hablando de algo un poco mayor, que son los relatos enmarcados, ¿no? Un poco para... ¿Quiere desarrollar un poquito eso? Sí, no es algo muy difícil de comprender, porque forma parte de una tradición antiquísima de la literatura. Pensemos en la Odisea, sin ir más lejos. Claro. ¿no? Es decir, en las Mil y una Noches. Exacto. ¿no? La idea de construir un texto, o sea, una composición literaria, valga decirlo, que esté sostenida esencialmente por el encadenamiento de ficciones o de narración de relatos dentro de un mismo relato marco. Sí, señor. Eso es relato enmarcado, ¿no? En el caso de la Odisea, si bien no es un relato enmarcado, primero porque no es narrativa, sino que es un poema épico, sí tiene algo muy particular, aproximadamente en el canto... A ver, nosotros tenemos conciencia de que la Odisea es el periplo de Odiseo y sus tripulantes desde Troya hasta Ítaca, luego de haber ganado la guerra y que tarda 10 años más, pero que en el medio hay una serie de incidentes que le impiden llegar rápidamente a Ítaca. Luego, pero eso, si ustedes han leído la Odisea, sabrán que eso empieza a contarse en la voz de Odiseo, en el canto 12 aproximadamente, 12, 13 por allí. O, en el 10º está el descenso. Sí, más exacto. o menos, ¿no? Es decir, y después, ¿qué pasó en los otros cantos? Bueno, hay toda una cuestión allí, bueno, ¿qué pasa con Patroclo, con, ¿cómo se llama? Penélope uy, se me fue el nombre del hijo, pucha, el hijo de Odiseo. Ay, por Dios, Telémaco. La Telemaquia. Todos son primeros 5 cantos, luego cuál es la situación de Odiseo. Odiseo está en la... Y recién en el canto 11, 12 por allí, se narra la Odisea efectivamente. Exactamente. Bueno, sobre ese principio tenemos que partir para pensar el concepto del relato enmarcado. Hay un contexto, una puesta en situación, y cada miembro de esa situación, en este caso vamos a hablar en el caso del Decamerón, de Boccaccio, en el caso del Conde Lucanoro, el libro de Patronio, y en el caso de los cuentos de Canterbury, siempre hay una voz que guía el relato y va cediendo, ¿sí?, la voz a distintos narradores, ¿no?, que van contando una historia sobre la base de esa situación, de ese contexto. El segundo gran antecedente de esto es ese texto que es fabuloso, que es milenario, valga decirlo, que es Las Mil y una Noches. Mil y una Noches, de autor aurónimo, de la tradición árabe. Ya hablaremos de él. Ya hablaremos, ya nos ocuparemos. Un programa que básicamente, lo hemos dicho más de una vez, es un conjunto de relatos, no solo enmarcados, sino que encadenados, 1000 relatos aproximadamente. Como dice el libro de las 1000 noches y una noche. Es un número inabarcable, ¿no? Bajo la voz, esa seducción narradora que es Sherezada, ¿no? Que tiene que sobrevivir a la muerte. Permíteme, visir, vivir una noche más para terminar el relato. Ella va empezando un relato, luego dentro de ese relato un personaje cuenta otro relato, pasa toda la noche contando, está por amanecer y antes de que el visir la mande a ejecutar, ella dice, pero aquí dejo mi relato, permitidme vivir una noche más. Hasta que, bueno, pasa algo al final que le da el título de Las Mil y una Noches. Pero para entender un poco esto, ¿no? Eso es el relato enmarcado a nivel de concepto, ¿no? Podemos tomar muchísimos ejemplos. Sin ir más lejos, el cine ha hecho eso, ¿no? Qué sé yo, no sé, pienso... El Quijote. El Quijote tiene... plagado de relatos enmarcados. El curioso impertinente. Claro. Así que bueno, pero hoy nos vamos a dedicar estrictamente a 3 grandes composiciones que son como los grandes clásicos de la literatura medieval, sobre todo, en este caso italiana, inglesa y española, que son el Decamerón de Boccaccio, los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer y el libro de Buen Amor de Don Juan. No, el libro del Conde Lucanor. El libro de Buen Amor ya lo hicimos. El Conde Lucanor. El Conde Lucanor
del El infante Conde Lucanor. Juan Manuel. Don Juan Manuel, sí, señor. O libro de los enxiemplos de del Conde Lucanor y de su criado Patronio. Patronio. Exactamente. Así que bueno, nada, un poquito para poner en contexto cuál es el tema y bueno, obviamente invitamos a que lean estos textos, pero vamos a tratar de poner un poco de situación, sobre todo con el tándem, ¿no? Boccaccio y Chaucer, ¿no? Que ahí vos tenés una hipótesis muy interesante al respecto. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por el español, Diego, por una cuestión de tiempo. Es anterior. Y hay un tema que une Boccaccio y los cuentos de Canterbury, que es la peste. En cambio, en el libro del Conde Lucanor, no. E incluso hay una alusión religiosa en ambos casos. ¿Por qué? Porque el libro del Conde Lucanor es de 1335. Es más, el infante Don Juan Manuel muere no por la peste, pero justamente cuando ya se está declarando la peste en Europa, la famosa peste negra de 1348-51, que fue terrible. Este libro es anterior. Consta de 51 enxiemplos, o sea, 51 cuentos, podríamos decir, relatos enmarcados, como decía Diego, que tienen la misma estructura, los 51, es decir, Lucanor y Patronio están dialogando y Patronio le cuenta un cuento en torno de aquel problema que le plantea el Conde Lucanor. O sea, tengo tal inconveniente, me encuentro con este problema y Patronio le dice, señor, permítame que le cuente un cuento en relación con esto. Es decir, es una literatura didáctica, es una literatura de carácter pedagógico. La finalidad es educar a la nobleza, ¿sí? No se olviden ustedes que el infante Don Juan Manuel es directamente descendiente de la familia real castellana, ha escrito varios libros, no es recién venido, el libro de las armas, el libro infinido, la crónica abreviada, el libro de la casa, el tratado de la Asunción, el libro del caballero y del escudero, el libro de los estados y justamente el libro del Conde Lucanor y de Patronio, que es del cual nos ocupamos. Es decir, es autor de 8 textos muy importantes para la época, sobre todo el libro del caballero y del escudero, que era toda una literatura ligada a la educación de la nobleza, y que en este caso tiene un plus, porque aparte de educar a la nobleza, el libro del Conde Lucanor, el Conde Lucanor a partir de ahora, el Conde Lucanor busca una enseñanza moral que queda grabada en un dístico final, o sea, 2 versos que se ponen en cada cuento, o cada ejemplo, sobre la base, digamos así, de un resumen memorístico. Es decir, la idea cuál es, que te quede grabado eso para que hayas aprendido la lección. Los cuentos no son originales en todos los casos del queridísimo infante Don Juan Manuel, que fue un prosista elegantísimo, hay que decirlo, un prosista de ficción elegante para la época. Nace la prosa castellana de ficción prácticamente con él, se puede decir, sino, además del estilo, él toma muchas historias tradicionales, orales, como era típico, como pasa con las Mil y una noches, o como pasa con los cuentos de Boccaccio también, que tienen por característica la idea de transmitir una enseñanza. Hay muchos de ellos muy famosos, ¿sí? Valga decir que el hecho de que un señor que hablaba con su consejero sea la estructura que se repite en todos los textos, es muy típico de esta literatura de corte, digamos así, que tiene su esplendor entre los siglos XIII y XIV, cuando ya la Edad Media se está agotando. Es decir, hay que encontrar a la nobleza no solo un divertimento, sino una forma de profundizar en su formación. Valga decir que todos los cuentos tienen una introducción, todos los cuentos tienen un núcleo o ejemplo, estoy mirando el cuadro que tengo aquí a mano, la conclusión a cargo de Patronio y de Lucanor, y finalmente los 2 versos que pone el autor, no el Conde Lucanor, que pone Don Juan, es decir, Don Joan, como dice el texto, pone estos 2 versos como forma de una conclusión, como decíamos antes, de característica moral. Valga acotar que era sobrino de Alfonso el Sabio, con lo cual la prosa castellana llega en ese momento a un instante de esplendor interesante. Es un libro fácil de leer,
muy fácil de leer. Muy breve, por otra parte. No lo tengo aquí a mano, no lo bajé de la biblioteca, pero lo he dado a leer muchas veces en la escuela secundaria. En una época se leía bastante más la literatura española de esta época. Y era interesante, si bien no completo, leer algunos de los ejemplos porque después son retomados por otros autores. Vale el caso Borges, ¿no es cierto? Borges retoma uno de los textos de allí y da pie a mucha reflexión en torno de lo que es la construcción de un texto ficcional. Es decir, de alguna manera es un maestro del cuento. Es decir, toma en la Edad Media el concepto de cuento, ejemplo, fíjense el tema, ejemplo, el ejemplo moral, para educar a una sociedad. Recuerden ustedes que las 51 narraciones que conforman este texto no tienen un hilo conductor en el sentido de que hablan del mismo tema, pero sí tienen una estructura y personajes enmarcados, como decía Diego, que enmarcan la historia comunes. Es decir, tanto Patronio como el conde Lucanor están en los 51 textos dialogando hasta que Patronio narra la historia en la que aparecen, por supuesto, personajes de carácter ficcional. Es un texto bellísimo, breve, absolutamente accesible y es una prosa renovadora, como se suele decir, como dice mucha crítica, muy renovadora de la época, sobre la base de contar una simple anécdota. Así que bueno, el libro del conde Lucanor, no quiero extenderme más, es muy fácil de leer y un texto clave para poder entender la visión de fines de la Edad Media. Una nobleza que va a tener que encontrar su elemento clave en también el refinamiento. Estamos dando un paso al cierto, lo que se llama generalmente prerrenacimiento. Es decir, ya no es la nobleza bruta, ¿no?, sino es una nobleza refinada, una nobleza de corte. Estamos hablando año... Y 1335 es el texto. O sea, es pleno siglo XIV. ¿Sí? Bien. Vamos con... ¿El Decamerón? El Decamerón. Hoy me toca empezar a mí, hoy me toca. Sí, porque es posterior, exactamente. El Chopper es posterior, digo. Claro. Bueno, Boccaccio yo creo que no merece, no necesita introducción, ¿no? Uno de los más grandes prosistas italianos, versista también, tiene algunos versos. Admirador profundísimo de Dante, vivió la etapa posterior a Dante. De hecho, fue quien retocó la Divina Comedia en algunos aspectos oscuros, algunos términos oscuros. Una vida absolutamente distinta de la de Dante, ¿no? Un mujeriego, bueno, una vida dislocada y demás. Pero afecto a muchos aspectos de la vida cotidiana, por decirlo. De hecho, el Decamerón es eso. Bueno, el pensar en latín, ¿no? Exactamente. Piensen esto. Yo tengo esta tesis que la he pensado muchas veces y que tampoco me parece muy original, pero se las vierto aquí, que es la siguiente. La Divina Comedia tiene 100 cantos. Bueno, el Decamerón tiene 100 cuentos. No parece algo caprichoso, sino parece algo totalmente premeditado. Decamerón significa en griego 10 días. Deca, gemera, 10 días. ¿En qué momento? En el año 1348, cuando estalla la horrible peste negra que asola a Europa, la mitad de la población europea prácticamente muere por efecto de la peste negra, un grupo de jóvenes, de 10 jóvenes de un sexo y de otro, en Italia, en Florencia, se aíslan por este temor y deciden en esos 10 días darse imponerse una tarea, que es contar 10 cuentos cada uno. Por lo tanto, 10 por 10, 100. Perfecto. Estos cuentos, que también toman mucho del cuento tradicional y demás, yo creo que son la contrapartida de la Divina Comedia. ¿Por qué? Porque si la Divina Comedia es el canto a la trascendencia, el canto a la vida trascendente, el Decamerón es el canto en prosa, justamente, y lo hace en prosa, no por nada, a la vida cotidiana, a lo que podríamos decir el Carmina Burana, ¿no?, si se me permitiese la relación, es decir, la vida vulgar, pero no la vida vulgar porque sea de los marginales, sino fundamentalmente la vida en tanto plenitud en esta tierra. Es una vida inmanente, una genialidad de parte de Boccaccio. Los textos, se imaginarán, tratan de muchísimos temas.
Tiene que ver, por supuesto, con el engaño, con la estafa, con incluso las dudas morales de la época y demás. Están en una época de enorme crisis, se ha venido abajo un sistema, está por nacer otro, ¿sí? Y lo que quiero resaltar es lo que dice Giovanni Papini, cuando no. El queridísimo Giovanni Papini dice en el prólogo a esta edición, pero es un estudio que él realizó, dice: la obra puede dividirse en 4 partes, miren qué didáctico. 2 compuestas de una sola jornada cada una, la primera y la última. Las otras 2, la primera jornada se propone algunos temas que se repetirán a menudo: crítica de la religión, crítica de la avaricia. En la segunda parte, desde la segunda a la quinta jornada, predomina el tema de la fortuna con sus variaciones y vicisitudes. El mal le sigue el bien. La fortuna, ayudada por el ingenio, favorece a los enamorados. El amor lleva a la muerte, pero después de las desventuras puede salir airoso, como en la jornada quinta. La tercera parte, desde la sexta a la novena, contiene el triunfo del ingenio, ejemplos de prontitud y argucia de palabra, de qué modo se engaña con la astucia y se burla con el gracejo a hombres y a mujeres. Y la jornada décima, que es la última parte, es algo así como una réplica a la primera y más bien una verdadera palinodia. En la primera se atacaba a los religiosos y en la décima se alababa a un abad y a un pontífice. En la primera hacían un triste papel los reyes y en la décima hacían una magnífica figura el rey Carlos y el rey Pedro. En la primera se censuraba la avaricia y en la décima se nos presentan ejemplos de magnánima liberalidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, muy simple, vamos a contarlo rápidamente. Que en estos 10 días, y a raíz de todos los relatos que estos 10 muchachos se intercalan, ¿sí?, aprenden, profundizan en su condición humana, en torno de que en el fondo todas las críticas que podamos hacer igualmente revelan una esperanza en torno de la humanidad. Hay un concepto, Papini dice no cristiano, ¿no? Por supuesto, porque el texto es bastante crítico en ese sentido, pero a la vez yo me atrevo a decir cristiano en el sentido de que también en esta vida es importante la concepción de la alegría del vivir. A ver, valga decir esto, frente a Dante, que nos auspicia una vida trascendente, una vida marcada muy notablemente por la imagen de la divinidad y por ende los caminos virtuosos, ¿no?, frente al vicio que es condenado, Boccaccio se permite, con esa genialidad que tiene la cultura medieval, intercalar también los vicios cotidianos, que si bien son condenables, son parte de la vida. Es decir, son condenables, pero valga decir que están, no hay que negarlos. Y en algún sentido, ambas obras son, y aquí viene un poco lo que siempre he planteado, son complementarias. Frente a un modelo de virtud que nos plantea Dante, Boccaccio, que es un gran admirador de Dante, dice: en esta vida nos encontramos con imperfecciones. Esa acción de la imperfección es la vida vulgar, la vida cotidiana, la vida de todos los días, que es criticada y exaltada a la vez, porque no puede ser negada, forma parte. De alguna manera es como si mirásemos una catedral medieval. El interior sacro es Dante, el exterior profano es Boccaccio, pero ambas forman parte del mismo mundo. Boccaccio, que admiraba profundamente a Dante, yo creo que lo que quiso hacer es el elemento exterior de la gran Divina Comedia. El Decamerón debe ser leído en pendant, como diría Ángel, pendant con la Divina Comedia. No como un elemento opuesto, sino como un elemento de complemento, como decíamos. Y si pueden, si tienen la posibilidad, busquen una edición que tenga alguna nota. ¿Por qué? Porque hay mucha costumbre de la época, giro de la época, ciertos datos que vienen a preservar la idea de que es el habla popular. Tanto Dante como Boccaccio escribieron en italiano florentino, ¿sí?, que después se va a convertir en la lengua oficial de Italia por su prestigio. Pero notablemente Boccaccio, al darse cuenta que ya no está esa generación de escritores, poetas que era Dante, con la concepción de Dante, ojo con esto, porque el paso que se da de un mundo trascendente al que Dante le está diciendo adiós, ¿sí?, Boccaccio lo percibe notablemente. No es un escritorcito que busca a ver lo popular y se va a una villa de emergencia a copiar como
cómo es el mundo y se terminó el problema, sino que da una vuelta de tuerca. Incluso estos jóvenes no son ningunos, ¿cómo decirlo?, marginales. Ellos se marginan ante la peste para preservar lo que puede ser un saber que puede llegar a perderse. Es un mundo apestado, que ha matado un pasado enorme. Me encantaría leerles fragmentos, porque los textos tienen una frescura notable, pero nos iríamos por las ramas. Y me parece notable reconocer que el Decamerón tiene una frescura en la forma de expresarse que puede ser leído, pueden abrirlo donde quieran. Pueden abrirlo, por supuesto, al comienzo de un cuento, ¿no? Donde quieran, porque no hay concatenación necesaria. Pueden leerlo como quieran. Yo recomiendo leerlo en orden, por lo menos la primera vez, y miren lo que estoy diciendo, vuelvan a leerlo, porque es como la Divina Comedia, notablemente inspirador. E inspirador del señor del cual nos va a hablar Diego. Tengo que hablar. Sí, sí, sí. Venía muy bien, Porrini. En esa misma línea, estamos hablando obviamente de textos medievales, y fíjense, ¿no?, muy bien elegida el seguimiento, ¿no? Porque tenemos en el Conde Lucanor un texto ejemplar, si se quiere, pedagógico, ¿no? Exacto. Hay una preservación, en todo caso, el ambiente en el que sucede es un ambiente cuidado, es un ambiente palaciego, tal vez. Exacto. Luego tenemos las marginalias, ¿no? O sea, lo que sucede por fuera de ese espacio. Y ahora tenemos, por supuesto, una contrapartida que trata de, a mi entender, conciliar ambas cuestiones, ¿no? Ambos aspectos. ¿En qué sentido? The Tales of Canterbury, o Los Cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, es un compendio de unos 30 relatos aproximadamente, sumado un prólogo general, 31 para ser concretos. Está el prólogo general de Geoffrey Chaucer, que se autodenomina a sí mismo como el autor y compilador de estos relatos, más 29 narraciones de distintos peregrinos que se dirigen un día de abril, no me acuerdo que el 3 de abril, entre 1308, o sea, a fines del siglo XIV. Claro. El texto tiene dataciones diversas, de 1387, 1400, o sea, en ese periodo. Y se dirigen particularmente a la abadía, o al santuario en realidad, de Santo Tomás Mártir de Canterbury. Thomas Becket, ¿sí? Santo Tomás Becket. Tiene una historia muy particular, por cierto, ¿no? Martirizado por Enrique II, en fin. Que tiene que ver también un poco con este mundo convulso, ¿no? Estos tiempos convulsos en los que vive Chaucer y los que vive la Inglaterra de fines de la Edad Media, ¿no? Pensemos estamos hablando todavía de que la Reforma Protestante era un sueño lejano. 100 años, o sea, todavía más de estamos 100 años. en una iglesia católica, apostólica romana, pero ya empieza el germen de, ¿no? Está ahí presente. Sí. Y de alguna manera el resultado de la peste, ¿no? Es decir, la interpretación que se hace de la peste es un castigo. Baja un castigo. ¿De qué hacemos con este castigo? Chaucer, además de ser un gran escritor, un gran poeta, un gran narrador, era considerado también un alquimista, un astrólogo, estaba un poco metido en todo ese mundo. Un hombre bueno. Un hombre bueno, ¿no? Un hombre que sabía cosas, señor. Sabía cosas. Y en los cuentos de Canterbury, como bien les digo, que son aproximadamente 29 relatos propiamente dichos, pero tiene ahí dos apartados que son el prólogo general y la retractación, entre comillas, de Chaucer, porque él, ¿qué pasa? Se va un día a la mañana, va a parar en la posada o en el Tabart's Inn, en la taberna o en la posada de Tabard, en Southwark, y bueno, cuenta que se dirige hacia el santuario de Santo Tomás en Canterbury, y de pronto se da cuenta de que hay mucha gente allí que va a lo mismo. Entonces dice, bueno, y acá... Sí, mire, qué casualidad. Le dice el tabernero, le dice, sí, mire, aquellos dos frailes van para allá, las monjas que están allá, el caballero que va allá, el jurista. Y ahí Chaucer se da cuenta que todos van al mismo lugar. Son unas 30 personas y dice, bueno, ¿qué hacemos? Vamos todos juntos, qué sé yo. Entonces el tabernero propone, dice, bueno, hagamos una cosa, para entretenernos vamos a hacer un torneo o una competencia de relatos. Y bueno, mientras viajamos,
contemos los relatos y el relato que gane, no me acuerdo ahora, va a tener un premio en Canterbury, no sé, seguramente tomar unas pintas de algo. Entonces, bueno, empieza el viaje. Y ahí Chaucer hace una advertencia que es muy interesante como recurso literario, ¿no? Pues yo simple y llanamente soy un testigo de estos hechos. Voy a narrar, o sea, voy a transcribir literalmente, sin faltar a un punto y a una coma, lo que dicen cada uno de estos peregrinos. Sepan disculpar y sepa entender el lector que no tuve la precaución de clasificarlos o de qué decir yo, no dice censurarlos, pero bueno, tengo que cumplir con la tarea. O sea, me pasó esto, les voy a contar lo que pasó camino a Canterbury. Y ahí se van a encontrar con, creo yo, una pintura de la época, ¿no? Una pintura de la época en la que podemos ver en un abanico de personajes, no solamente por qué sé yo, está el cuento del caballero, el cuento del molinero, el cuento del jurisprudente, del jurisconsulto, de la comadre de Bath, ¿no? De los frailes, de las monjas, bueno, del pastor, esa edad media. Claro, distintos personajes. ¿Sabes a qué me hace pensar y me hace acordar? Al cuadro de Peter Bruegel, el viejo, la peregrinación al Calvario, que es 1300, por allí, 1400. No, 1400, es más siglo XV, eso ya es... No, pero igual, está esa... Pero está esa, de la mayoría de las pinturas de Bruegel, de hecho, claro, fíjate tiene, exactamente. La tapa que tengo en mi edición, que es la misma, tiene un extracto de un cuadro de Peter Bruegel el Viejo, que está todo allí, ¿no? Esa casi me atrevo a decir un tanto carnavalesco por momentos, ¿no? Pero volvemos a esto de todo, en el caso del conde del Decamerón y más fuertemente en Chaucer, todo sucede extramuros. Claro. Todo sucede por fuera del centro, porque hay algo que el centro ha perdido. Y ahí viene a colación también esto. Chaucer era católico, por supuesto. Católico. Y de algún modo lo que está tratando de expurgar, desde mí, esa es una teoría personal, expurgar los pecados que digamos, enceguecen a una sociedad. Ahí está todo. Empezamos con el relato del caballero, que el caballero, The Knight's Tale, es una persona que maneja una lengua perfecta y va a narrar que un relato ambientado en la Grecia antigua, ¿no? Un relato, un triángulo amoroso, un mito, si se quiere. El lenguaje que utiliza es perfecto, con una métrica, un pentámetro yámbico perfecto, con adjetivaciones muy, muy bien logradas, ¿tá? Y de pronto pasamos al cuento del molinero, que es totalmente lo popular, ¿no? Lo más si quiere, lo chabacano, como se suele decir. Luego más adelante vendrá el cuento de la comadre de Bath, que comadre es una palabra bastante buena para decir que era una mujer de cascos ligeros. De cascos ligeros, una casquivana, que no tiene ningún problema en decir que se casó 5 veces y que bueno, y que está todo bien. Entonces, de alguna manera, cuando Chaucer escribe la retractación de esto, es decir, esto es lo que vivimos, esto es un retrato de nuestra sociedad. Y de aquí ustedes tienen que saber discernir. ¿Cuál es el relato más noble? ¿Cuál es el relato más puro? Exactamente. Yo simplemente, como cronista, digo, esto es lo que somos, ¿no? Mutatis mutandis, ¿no? Estamos haciendo una interpretación bastante arriesgada, por supuesto que hay que leerlos. La desventaja de los cuentos de Canterbury es que el 90% de los relatos está en verso. Claro. Con lo cual, la edición que tenemos es bilingüe, ¿no? Tiene la de inglés medio, no es antiguo, es inglés medio. Un poquito más cercano al inglés moderno, no es el inglés del Beowulf o de ¿cómo se llama? De Sir Gawain y el Caballero Verde, sino que es un inglés más cercano al inglés de Shakespeare, es inglés medio. Están escritos, como decía, en verso, con lo cual una buena traducción va a perder un poco el estilo, sobre todo en ciertas sutilezas, ¿no? Que tiene el lenguaje de Chaucer, que además era un poeta de primera línea, pero a lo que voy es a esto. El Decamerón es un relato, los ejemplos es prosa. Acá estamos en el verso, creo yo, porque el verso inglés es un poquito más afecto a cierto
ritmo, claro, ¿no? Más llevadero, más narrativo. Más narrativo, por supuesto, y iambic pentameter, ¿no? El pentámetro yámbico que luego Shakespeare va a utilizar muchísimo en sus tragedias, en sus obras, está muy marcado allí, está muy presente, y esta idea de dejar que fluya el relato en el marco de una peregrinación, y no están yendo a cualquier lugar, claro, están yendo al santuario de Saint Thomas Becket, que fue martirizado justamente por defender una tradición, ¿no? En líneas generales, la obra de Enrique II, la obra de Eliot, Asesinato en la Catedral. En la Catedral, exactamente, que 4 normandos bajo las órdenes un tanto extrañas de Enrique II, no queda bien claro si lo mandó matar, pero dijo, me lo quiero sacar de encima, porque de alguna manera... Y lo convierte en mártir. De alguna manera... Es un imbécil. De alguna manera estamos viviendo no solamente tiempos convulsos por la peste, por un cambio de época, sino porque de algún modo se está empezando a producir ese cisma de la Iglesia Católica que fue la protesta, ¿no? El protestantismo, y que va a marcar, por supuesto, un cambio de tiempo. Totalmente. Después vendrá Enrique VIII y hará los despelotes que hizo y qué sé yo qué, con la separación de la iglesia anglicana de la Iglesia Católica y tal. Pero de alguna manera, en Chaucer, creo yo, está presente esa necesidad no de moralizar, no de ser moralizante, sino justamente de dejar y de permitirle al lector, de permitirle al público lector, ver esto en un cuadro de situación, ¿no? No era pintor, era narrador, poeta, claro. Entonces de algún modo uno puede llegar a entender the whole picture, la escena total de un periodo, a partir no solo de lo que relatan, sino cómo lo relatan, quiénes lo relatan y en qué marco lo están haciendo. Sí, señor. Porque Chaucer dice, era algo así como, éramos un público variopinto. Claro, y aún así, pero vamos todos a Santo Tomás Becket. Vamos ahí, vamos a este lugar. Claro. Vamos a buscar por qué vamos, ¿no? Es como, bueno, y esa, digamos, concatenación de distintas clases sociales, de distintos estamentos, se homogeneiza, se hace homogéneo en la narrativa, en el relato, en la literatura, ¿no? Y en definitiva lo que hace Chaucer, como gran artista que es justamente otorgarle y cederle la voz a esas distintas figuras que representan una Edad Media que va no en declive, pero que va de a poco hacia hacia una transformación. Leídos en tándem los tres, podemos pensar, ¿no? Esto que decías muy bien, ¿no? Tenemos una primera instancia previa a la peste, pedagógica, donde quizás el tablero no esté tan tambaleante, ¿no? Todavía no. Luego tenemos a Boccaccio, que muy bien la lectura que hace Sebastián de la parte inmanente de esa trascendencia que fue la Divina Comedia. Y luego creo yo tenemos los cuentos de Canterbury, que son como, digamos, el corolario necesario de algo que ya está. Muy importante. De algo que ya... Claro. Y Chaucer es diciendo, pero vamos a la peregrinación. Claro. Después vemos. Es un siglo XIV que habría que ocuparse mucho. Tal vez sea una de las marcas más grandes de la historia de la humanidad, un cambio grande, ¿no? Del mismo modo que lo fue el siglo XVIII y XIX, como cambios enormes. El siglo XIV se cierra una etapa. Yo creo que Dante ve eso, está despidiéndose, ¿no? Es el que primero muere, por otra parte. El conde Lucanor, que está todavía en una España que vive medievalmente. Todavía España no está construida, ¿no? Todavía es Castilla, Aragón y los reinos de taifas y toda la complicación que de eso deriva. O sea, todavía España tiene que construirse, entonces tienen que tener todavía un afianzamiento de la fe. Una Italia convulsa, crítica, con conflictos constantes de papas que no son italianos y que molestan realmente, que incluso no están en Italia, ¿no? Están en Aviñón, con todo el problema que eso generaba. A su vez, un Boccaccio que se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, cuando uno lo lee, se da cuenta razonablemente de que él dice, ya no es la época de Dante, ya está, Dante nos cerró una puerta despidiéndose y diciendo, muchachos, se viene otra cosa,
¿no? Hay algo que ya no se va a entender. Y la conclusión genial de Chaucer, que decía Diego, ¿no? Porque Chaucer, por otra parte, es muy probable que eso esté incompleto. Que haya querido hacer esto, que haya querido hacer 100. Y que quedó ahí porque, es la teoría de algunos críticos, ¿no? Quedó ahí porque dice, ya no puedo decir ciertas cosas que Dante podía. Sobre todo, como bien decía Diego, en una Inglaterra que está viviendo tensión. No se olviden que el Baldo, los valdenses, están presentes ahí. Hay toda una crítica a la sociedad católica, estamental, jerárquica, ¿no? Ya han aparecido, les aclaro, está por aparecer los husitas con toda la fuerza que va a generar, que va a ser la gran herejía de fin del 14, comienzo del 15, hasta que venga después la reforma, ¿no? Acaba de ocurrir el enorme conflicto del catarismo en el siglo XIII, en el siglo XIV hay conflictos constantes que se pueden ver incluso, por ejemplo, en El nombre de la rosa, Humberto Eco, ¿no? Las discusiones teológicas están allí. Pero esas discusiones teológicas no son el número de ángeles que caben en la cabeza de un alfiler, como creen muchos críticos contemporáneos. Están hablando de teología, porque están hablando de política. Ese es el tema. Estos tipos no estaban hablando de ¿cuántos ángeles hay en el cielo? 2.845. No, son 2.722. No es una. Depende si son ángeles, si son querubines, si son serafines, si son no sé qué, arcángeles. Estamos hablando estrictamente, muy bien Sebastián, das el pie, estamos hablando de quién tiene el poder en la tierra. Claro. La iglesia. ¿Quién lo otorga? ¿Quién lo que? El trono de Pedro, en el sillón de Pedro, o el rey, no sé, Hermenegildo II, que se proclama, no sé, dueño plenipotenciario de la verdad, y en el fondo estamos presenciando algo que luego, que es la secularización de un ministerio, ¿no? Es decir, no hay más misterio. Claro. A ver, no quiero forzar. No estás forzando. Porque miren, vuelvo a decir, estamos, perdón Seba, ¿no? Adelante, bien lo dice Huizinga, ¿no? Sí, claro. Estamos entrando en el... Paradójicamente, los cuentos de Canterbury suceden en primavera, en abril. Claro. ¿No? Si empieza esto en un abril, donde el céfiro sopla. Claro. Es el tiempo de la resurrección, ¿no? Exactamente. Claro. Vamos a ver a un mártir que lo matan básicamente por una disputa, muy bien dicho, teológico-política. En el fondo fue eso. Es decir, y Enrique II empieza tomando para sí, lo hace arzobispo, de hecho, a Thomas Becket. Claro. Y después, cuando se da cuenta de que no puede usar esa influencia para pedir la independencia del poder de Roma, dice, bueno, ya no me sirve, hay que, ¿no? Muy propio de la Edad Media, o lo ejecuto, o lo quemo, o lo martirizo. Totalmente. Porque valga decir una cosa, está por nacer el poder absoluto, o mejor dicho, está por nacer el cesarismo, ¿no? La idea de que en el Renacimiento, en el pre-Renacimiento, y después va a llevar al príncipe de Maquiavelo, esta idea del príncipe que va a tomar el poder realmente, políticamente, separando toda concepción de lo ético, toda concepción política de lo ético. Pero ahí lo dice el padre Castellani, en un artículo muy interesante que se llama Democracia, el artículo justamente, que se basa en Santo Tomás de Aquino. ¿Qué ocurría con los reyes en la Edad Media? Por favor, sáquense de la cabeza lo que les han enseñado ciertos profesores de historia. El rey era absoluto. No era absoluto. No era absoluto. La monarquía absoluta van a ser en el siglo XVII en Inglaterra. ¿Tá? O sea, si quieren adelantarse, bien, hagan ciencia ficción. Pero en última instancia, no era absoluto. Había tres poderes que eran los que controlaban el poder del rey, pero lo controlaban de una manera notable. De hecho, en Inglaterra no hace falta más que ver cuántos reyes han sido sacrificados previo a la Revolución Francesa y a la Revolución Inglesa y demás, ¿no? Justamente por violar el poder controlado. Los tres poderes a los que me refiero son la Iglesia, la cuestión obvia, la universidad, que significaba el saber. Las universitas tenían... El rey no tenía poder sobre las universidades. No había ningún tipo de poder. De hecho, la famosa frase que se agarraban de la puerta, ¿no? Para ya tener los estudiantes que hacían lío en las calles, se agarraban de la puerta y ya no eran intocables. Y las corporaciones, los gremios, ¿sí? Que eran absolutamente autónomos. Cuando se quiebre eso, en la Revolución Francesa, van a ser el llano, ¿no? La idea de que ya no existen
poderes intermedios. O sea, ya ahora sí, ahora somos libres, ¿no? Como, sin duda, como podemos decirlo ahora. Somos ciudadanos absolutamente libres. Y los reyes vienen el 6 de enero. Bien. En fin. Lindo tema, ¿no? Lindo tema, para seguir. Bueno, eso es el debate teológico político de la época, ¿no? Es muy interesante y me parece que diste en un clavo simpático, que bueno, hay que pensarlo. Pero bueno, por hoy vamos a dejar aquí. Ha sido un placer, Sebastián, como siempre Del digo. mismo modo, Dieguito. Recuerden el libro de los ejemplos, Muy de bien. Lucanor, el de Camerón de Boccaccio y los cuentos de Canterbury, como para tener un panorama de lo que es el concepto de relato de mercado. Por supuesto, Las Mil y una Noches, ya le vamos a dedicar un programa. Es otra historia. Es otra historia, es otra tradición, Sí, es otra claro, época. es yo otra lo digo, época. lo digo como antecedentes, ¿no? Acá está. El libro de Ya Las no Mil ocupa. Noches y de una noche. Exactamente. Pero para entender un poco este panorama, creo que hemos hecho bastante justicia a la faena. Nos vemos en algún momento. Como siempre decimos, a seguir leyendo. Y Sebastián, como siempre, gracias, ya te dije. Que tengan muy buena semana y hasta pronto. Adiós. Gracias.